Buen día, jóvenes. Este es el curso de estadística para grado 11, donde vamos a aplicar las ecuaciones de medidas de tendencia central en un ejemplo práctico. Estas medidas son la moda, la mediana y la media aritmética. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se ha ubicado el conjunto de los datos, como son la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, primero la media aritmética. Este es el promedio de los datos en estudio. Matemáticamente, la media aritmética se representa con una X y una pequeña rayita que significa promedio, entonces, y es igual a la sumatoria entre los productos de las marcas de clase y las frecuencias absolutas de cada intervalo dividido entre el total de los datos. Entonces le escribimos cada variable. XI es la marca de clase, FI es la frecuencia absoluta y N es el total de los datos. Para la marca de clase, esta se calcula sumando los límites, tanto inferior como superior, dividido entre 2. Vamos a decir que la marca de clase es la mitad de cada intervalo. Entonces, LI es el límite inferior y LS es el límite superior. Ejemplo. En la siguiente tabla se registran el número de asignaturas insuficientes del grado 9C durante el segundo periodo en la institución educativa Santa Teresita. Entonces, asignaturas insuficientes. Aquí en esta columna colocamos las asignaturas insuficientes por intervalos de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 y 8 a 10. Y aquí colocamos la frecuencia absoluta que corresponde al número de estudiantes que pierden esas materias o esas asignaturas. Entonces, 3 estudiantes pierden de 0 a 2 asignaturas, 7 pierden de 2 a 4, 15 pierden de 4 a 6, 10 pierden de 6 a 8 y 3 pierden de 8 a 10 asignaturas. Entonces, el resto de casillas las vamos a llenar paso a paso. Entonces, en este caso determinamos la marca de clase, que es sumar los límites y dividir entre 2. Entonces 0 más 2 da 2, dividido 2, 1. 2 más 4, 6, dividido 2, 3. 4 y 6 y 4 y 6, 10, dividido 2, 5. 6 y 8, 14, dividido 2, 7. 8 y 10, 18, dividido 2, 9. Ahora sacamos el total de los datos. 13 más 7, 20 y 15, 35, 10, 45 y 3, 48. Ahora obtenemos los productos de la marca de clases y su respectiva frecuencia. Entonces 1 por 3 es 13, 7 por 3 es 21, 15 por 5 75, 7 por 10 70 y 9 por 3 27. A continuación, ustedes también lo hacen en su casa con la calculadora, van a sumar estos datos y obtenemos la sumatoria de estos productos, que equivale a 206. Por consiguiente, entonces el promedio o la media aritmética corresponde a 206, que es la sumatoria de los productos, dividido entre 48, que es el total de los datos, y eso me da un valor de 4.3 aproximadamente. Podemos concluir entonces que en promedio los estudiantes pierden 4 asignaturas aproximadamente. A continuación trabajaremos la mediana. La mediana es el valor que divide al conjunto ordenado de datos en dos subconjuntos con la misma cantidad de elementos. La mitad de los elementos son menores que la mediana y la otra mitad son mayores. Matemáticamente, la mediana se le expresa como una E y con la M y una E pequeña, y equivale a la sumatoria del límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana o el intervalo modal, más el cociente entre el total de los datos dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada, absoluta acumulada anterior al intervalo modal, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo por el ancho del intervalo. Entonces vamos a escribir cada una de estas variables. Y es el intervalo modal, o podemos decir que el primer intervalo cuya frecuencia acumulada supera a n medios, o sea, donde se encuentra
la mitad, o el intervalo modal. LI es el límite real inferior del intervalo de la mediana. N es el número de datos o el total de datos. F mayúscula I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana o el intervalo modal. Y FI es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. A es la amplitud, el ancho de clase o la amplitud del intervalo. Ejemplo. Continuamos con el caso anterior de las asignaturas y traemos entonces la tabla o el cuadro de los datos. La tabla donde están los datos organizados. Entonces ya tenemos la marca de clase, ya tenemos el total de datos y tenemos los productos y su respectiva sumatoria. Entonces ahora vamos a sacar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces el primer valor es 13. 13 más 7 da 20. 20 más 15 da 35. 35 más 10 da 45. 45 más 3 da 48. Determinemos entonces cuál es el intervalo modal o el intervalo donde se encuentra la mediana, cuál de todos estos corresponde. Entonces para ello cogemos el total de los datos, que son 48, lo dividimos entre 2, eso me da 24. Entonces el 24 lo tenemos que ubicar en estos intervalos donde está la frecuencia acumulada. Entonces podemos ver que este llega hasta 20, por lo tanto el 24 tiene que estar en este intervalo. Entonces en conclusión, este intervalo señalado es el intervalo modal o el intervalo donde se encuentra la mediana. Ahora determinamos cada variable para determinar la mediana. Entonces LI es el límite inferior del intervalo modal, que es 4. Estos son los intervalos inferiores, estos son los intervalos superiores. Entonces 4. FI menos 1 es el intervalo de la frecuencia absoluta anterior. Entonces si el intervalo, la frecuencia absoluta es 35, el anterior es 20. FI es la frecuencia absoluta del intervalo, que corresponde a 15. A es el ancho del intervalo. Este se determina restando los límites tanto superior como inferior. Entonces a 6 le resto 4 y me da 2. Ahora determinemos entonces la mediana. La mediana es igual al límite inferior, que es 4, más, entre paréntesis determinamos entonces aquí n medios equivale a 24, menos FI menos 1 equivale a 20, dividido entre la frecuencia del intervalo, que es 15, por el ancho del intervalo, que es 2. Esto me da un valor aproximado de 4.54. Entonces podemos decir que el 50% de los estudiantes pierden 4 asignaturas o menos y el otro 50% pierden 4 asignaturas o más. Moda. La moda es el valor de un conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. Se le obtiene fácilmente a partir de una regla ordenada. Entonces la moda se simboliza con una M y una O, y es igual a LI más, entre paréntesis, el cociente de D1 sobre D1 más D2 por A. Entonces vamos a escribir cada una de estas variables. Y es el intervalo de mayor frecuencia absoluta donde se encuentra la moda o el intervalo modal. LI es el límite real inferior del intervalo que contiene la moda. DI es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo de la moda y el intervalo anterior. D2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo de la moda y el intervalo posterior. A es la amplitud del intervalo. Ejemplo. Entonces continuamos con el mismo caso, el mismo ejemplo. Ya tenemos el cuadro, ya tenemos la marca de clase, la sumatoria total, los datos, los productos de las marcas de clase, la frecuencia y su sumatoria, y las respectivas frecuencias acumuladas. Ya también sabemos que este es el intervalo modal o el intervalo donde está la moda. Entonces LI vale 4, D1 es F1 menos I menos 1, o sea 15 menos 7, el intervalo, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta es 15
y este corresponde al anterior, que es 7. Entonces 15 menos 7 me da 8. Aquí es de 2. Me disculpan ese pequeño detalle. Este es de 2. De 2 es igual a la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia posterior. Entonces la frecuencia absoluta es 15 y el posterior es 10, que está en el siguiente intervalo. Entonces 15 menos 10 da 5 y el ancho aquí del intervalo es 2. Entonces la moda es igual a el límite inferior, que es 4, más entre paréntesis de 1, que vale 8, sobre de 1 más 2, o sea 8 más 5 por a por 2, que es a, y eso equivale a 5.23. Necesito que ustedes lo hagan en su casa con su calculadora. En conclusión, podemos decir que la mayoría de los estudiantes pierden 5 asignaturas. A continuación, les asigno la primera actividad que corresponde a las medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces dice así: en una empresa que fabrica baterías recargables, se necesita saber el rendimiento de su producto, y para ello separaron una muestra de 100 baterías recargables y las probaron en juguetes para saber cuántas horas funcionaría la batería antes de recargarlas. Entonces los datos obtenidos se indican en la siguiente tabla. Aquí podemos ver que 9 baterías duraron de 11 a 15 horas, 20 baterías de 16 a 20, 13 de 21 a 25, 10 de 26 a 30, 13 de 31 a 35, 18 de 36 a 40, 9 de 41 a 45 horas y 8 baterías duraron de 46 a 50 horas. Entonces ustedes van a determinar en su casa las marcas de clase, la sumatoria de los datos, los productos y su respectiva sumatoria, van a determinar la frecuencia absoluta, y con esos datos, con esos valores, van a determinar la media aritmética, la mediana y la moda, siguiendo el mismo procedimiento que yo les acabo de explicar en este tutorial. Les agradezco por su atención, espero que me envíen las evidencias en el respectivo correo, les deseo un feliz día.